Hay momentos en la vida donde el alma simplemente sabe que lo que está escuchando no es una coincidencia, sino una confirmación. Si este mensaje llegó a ti, no fue por casualidad. Este es un mensaje de Dios, enviado directamente al corazón de los elegidos. Llevas tiempo sintiendo algo en el espíritu, una sensación profunda, casi inexplicable, como si algo dentro de ti te dijera que una historia no terminó como debía. Pero hoy Dios te revela que no estás loco, ni estás soñando. Estás recibiendo revelación divina, porque estás en perfecta alineación divina con el tiempo y el propósito celestial que te corresponde. Dios quiere que escuches estas palabras con el alma abierta, no con nostalgia ni dolor, sino con entendimiento espiritual. Porque sí, esa persona siente tu ausencia. La siente en el silencio, en las noches donde la mente no se apaga, en los recuerdos que no pueden borrarse, pero no ha podido admitir el peso de su orgullo. Y Dios me envía a recordarte algo poderoso. Tú no fuiste quien perdió, tú fuiste quien obedeció al llamado del cielo, quien decidió no quedarse donde la luz ya no era bienvenida. Los elegidos siempre son apartados, y aunque eso duela, es parte de su formación. Dios revela que lo que parecía una pérdida fue en realidad una redirección. Cuando esa persona se alejó, no fue simplemente una decisión humana, fue una movida divina. El orgullo levantó un muro, pero Dios estaba abriendo un nuevo camino. Mientras esa persona se justificaba, tú estabas siendo preparado. Mientras ellos te olvidaban, el cielo te recordaba. Este mensaje de Dios viene a confirmar que tu silencio fue obediencia, y tu ausencia fue la prueba más grande de tu fortaleza espiritual. Dios ha visto cada lágrima que derramaste por alguien que no supo valorar tu entrega. Él escuchó cada oración en la que pedías claridad, en la que rogabas entender por qué algo tan puro se rompió de forma tan fría. Pero escucha con atención, no fuiste tú quien falló, fuiste tú quien fue elegido para entender lo que otros aún no comprenden. La alineación divina no siempre se siente cómoda. Muchas veces se siente como soledad, pero en realidad es protección. Dios te separó porque necesitabas escuchar su voz más fuerte que cualquier otra. Hay un momento en que Dios calla a todos los ruidos, para hablar directamente contigo, y eso fue lo que pasó. Él te apartó del caos, de las palabras vacías, del ciclo repetido, para que pudieras recordar quién eres, un hijo de propósito, una hija de destino, un elegido del reino. No importa cuánto intentes apagar ese fuego dentro de ti, no puedes, porque fue encendido por Dios mismo. Esa conexión que perdiste no fue un error, fue un entrenamiento, fue el inicio de tu despertar. Esa persona siente tu ausencia más de lo que imagina, pero no entiende que lo que extraña no es simplemente tu presencia física. Extraña la paz que traías. Extraña la calma de tu espíritu. Extraña la voz de alguien que hablaba con verdad, aunque doliera. Extraña la luz que brillaba cuando tú estabas cerca. Pero aquí está la diferencia. Tú no dependías de ellos para brillar. Ellos dependían de tu luz para no perderse en su oscuridad. Y cuando Dios te movió, el desequilibrio se hizo evidente. Este es el momento en que Dios te dice: no mires atrás con tristeza. Mira hacia adelante con propósito. Lo que perdiste era necesario para que pudieras encontrar lo que realmente eres. No fuiste rechazado, fuiste redirigido. No fuiste olvidado, fuiste escogido. No fuiste reemplazado, fuiste reservado. Porque los elegidos no se mueven por emociones, se mueven por revelación. Y cuando la revelación llega, la verdad se impone sobre la nostalgia. Dios te preparó para entender que no todo lo que se rompe está destinado a repararse. Algunos vínculos se quiebran porque la lección fue cumplida. La ausencia no siempre es castigo, a veces es instrucción. Y aunque el alma humana quiera aferrarse a lo conocido, el espíritu sabe que el llamado divino exige avanzar. Hay puertas que Dios cierra sin pedirte permiso, porque si las dejara abiertas perderías la bendición que viene después. No ignores lo que sientes en este momento. Este mensaje de Dios está tocando tu alma porque resuena con la verdad que habías intentado callar. Estás sintiendo el fuego del reconocimiento, esa sensación que te dice: esto es para mí. No lo dudes.
Lo es, porque el mismo Dios que permitió tu separación es el mismo que ahora te está revelando el propósito detrás de ella. La alineación divina no se trata de entenderlo todo, sino de confiar mientras Dios obra en lo invisible. Esa persona podrá fingir fuerza, pero su espíritu siente vacío. No puede reemplazar lo que venía de Dios. Podrán buscar distracciones, podrán esconder su culpa tras una sonrisa, pero cuando llega la noche, el alma no miente. Y allí es donde sienten tu ausencia como un eco constante, porque tu presencia era sanadora, tu energía era guía, tu palabra era verdad. Pero tú fuiste enviado para más que ser consuelo de alguien confundido. Fuiste llamado para despertar a otros, para romper cadenas, para encender luz donde otros apagan la suya. No te sientas mal por seguir adelante. Dios no te está castigando, te está promoviendo. Lo que parecía final es apenas el inicio de una nueva etapa espiritual. Y cuando caminas en obediencia, aunque el camino parezca solitario, nunca estás solo. Los elegidos siempre tienen la cobertura del cielo. Este es tu tiempo de manifestación, de claridad, de sanación profunda. Así que deja de mirar lo que perdiste y empieza a agradecer por lo que estás a punto de recibir. El mismo Dios que permitió el silencio ahora está abriendo tu boca para declarar victoria. Todo lo que dolió se transformará en poder. Todo lo que parecía roto será restaurado en gloria. Todo lo que fue injusto será usado para impulsarte. Este es el ciclo donde la pérdida se convierte en propósito y el desierto en testimonio. Dios no te ha olvidado. Te ha estado observando con ternura y paciencia. Has pasado por fuego, por lágrimas y confusión, pero sigues de pie. Eso es lo que hace un elegido. No se rinde, se refina. No se apaga, se purifica. No se lamenta, se alinea. Y hoy el cielo te recuerda que tu historia no terminó en el momento en que alguien se fue. Comenzó en el instante en que decidiste confiar en Dios más que en tus emociones. Este es tu despertar. Este es el llamado que esperabas. Este es el momento donde el cielo te dice, ya basta de mirar atrás. La herida sanó, el ciclo terminó y la nueva temporada ha comenzado. No temas al cambio, porque el cambio es el lenguaje del espíritu. Donde hubo dolor, habrá propósito. Donde hubo silencio, habrá dirección. Donde hubo ausencia, habrá plenitud. Así que escucha con fe. Este es un mensaje de Dios. No lo ignores, no lo minimices. No fue un algoritmo, fue alineación. No fue casualidad, fue destino. No fue simple curiosidad, fue un llamado divino. Estás exactamente donde debías estar. Todo lo vivido te preparó para este instante. La guerra espiritual es real, pero también lo es tu victoria. Tu luz es necesaria en este tiempo. Has sido llamado, elegido, separado y preparado. Y el cielo te dice hoy, levántate. Es tiempo de caminar en tu propósito. Si esto tocó tu alma, comenta 7. Cuando el orgullo rompió el vínculo, hay heridas que no se abren con palabras, sino con silencios. Y este es uno de esos momentos donde el alma se sincera ante Dios. Él te revela hoy que lo que rompió ese vínculo no fue falta de amor, fue el orgullo. Ese veneno silencioso que endurece los corazones y apaga lo que era puro. No fue que esa persona no sintiera nada, fue que no supo cómo manejar lo que sintió. Cuando el alma no está lista para recibir una luz tan limpia como la tuya, se defiende. Y a veces esa defensa toma la forma del rechazo, la indiferencia o el distanciamiento. Pero no fue tu culpa, fue el miedo disfrazado de orgullo lo que destruyó algo que venía del cielo. Dios revela que el orgullo no nace de fortaleza, sino de temor. Es una máscara que el ego se pone cuando el corazón tiembla ante algo real. Esa persona no te perdió porque no te amara. Te perdió porque no supo cómo sostener algo tan genuino. Los elegidos aman con verdad, con entrega, con una inocencia espiritual que no todos pueden comprender. Y cuando un corazón aún no ha sido sanado, cuando no ha pasado por el proceso de purificación que tú ya enfrentaste, esa luz puede asustar. Así, sin entenderlo, el alma que necesitaba tu amor fue la primera en sabotearlo. El orgullo construye muros donde debería haber puentes. Y tú, desde tu esencia intentaste cruzar,
intentaste comprender, intentaste sanar. Pero cada intento se encontraba con el silencio, con la resistencia, con el no necesito a nadie. Y en ese punto Dios te miró con compasión y dijo, basta. Porque cuando el amor puro se encuentra con un corazón endurecido, no puede florecer. Y aunque duela, el cielo interviene. Dios permitió esa ruptura no para castigarte, sino para protegerte de una guerra emocional que no te correspondía librar. Tú fuiste enviado con propósito, con misión, con una energía que limpia y transforma. Pero no todos están listos para ser transformados. Algunos aman la comodidad de su confusión. Prefieren el control del ego a la entrega del espíritu. Y así fue como esa persona eligió su orgullo sobre tu amor. No porque fueras poco, sino porque tu presencia revelaba demasiado. En ti había verdad, y la verdad incomoda a quien aún no ha enfrentado sus propias sombras. Dios te muestra hoy que cuando el vínculo se rompió, Él estaba allí. Él vio cada conversación donde tratabas de entender, cada oración donde pedías señales, cada noche donde te preguntabas, ¿hiciste algo mal? Pero no hiciste nada mal, simplemente amaste con la inocencia de un corazón elegido. Los elegidos no aman por interés, aman por llamado. Y ese amor, cuando se entrega desde la pureza, deja una huella eterna en quien lo recibe. Incluso si lo rechaza, esa persona aún siente tu presencia. A veces no lo comprende, pero te piensa, te recuerda, no como quien recuerda a alguien del pasado, sino como quien siente un eco que no desaparece. Porque el alma reconoce lo que el ego niega. Puede aparentar seguridad, puede fingir que siguió adelante, pero el espíritu no miente. Y lo que fue de Dios siempre deja marca. No es resentimiento lo que sientes, es discernimiento. Ya no duele igual, porque tu espíritu lo entiende. Ya no esperas un regreso, porque entendiste que tu destino no depende de un perdón. Aprendiste a ver con los ojos del alma, y por eso sabes que esta historia tuvo un propósito más alto. Despertar en ti el poder de soltar sin perder el amor. El orgullo rompió el vínculo, sí, pero la alineación divina lo usó para elevar. Dios revela que tu ausencia fue necesaria. Era la única manera de que esa persona enfrentara su propio reflejo. Mientras tú estabas presente, el espejo se mantenía cubierto por tu ternura. Pero cuando te fuiste, la verdad quedó expuesta. Esa persona se vio sin tu luz, y por primera vez comprendió el vacío que el orgullo deja. No fue castigo, fue lección. Y tú, mientras tanto, seguiste creciendo, sanando y fortaleciendo tu conexión con el cielo. Tu historia no fue en vano, fue un mensaje de Dios disfrazado de desilusión. Porque en ese proceso aprendiste a distinguir entre amor y apego, entre elección divina y distracción temporal. Dios usó la herida para enseñarte discernimiento. Te enseñó que incluso en el rechazo hay propósito. Te mostró que los corazones cerrados también sirven como instrumentos de enseñanza. Y ahora, al mirar atrás, entiendes que el orgullo de esa persona no destruyó tu esencia, la refinó. Los elegidos no pierden cuando los rechazan, ganan claridad. Porque cada vez que alguien no valora tu luz, Dios te está confirmando que tu llamado es más grande que esa conexión. Estás aquí para más que amor terrenal. Estás aquí para transformar, para encender, para despertar. Y para eso a veces, Dios necesita liberarte de quienes no pueden caminar a tu ritmo espiritual. Esa persona creyó que el control era fuerza, pero la verdadera fuerza estaba en tu vulnerabilidad. Mientras ellos se escondían tras el orgullo, tú enfrentabas tus emociones con honestidad, y eso te hizo crecer. Lo que te dolió fue la evidencia de que no todos están listos para amar con verdad, pero Dios te está mostrando que no perdiste nada. Solo soltaste lo que no estaba alineado. La alineación divina no permite que lo auténtico se pierda. Si algo se aleja es porque su temporada terminó. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, tu espíritu reconoce la verdad detrás de todo. No fue rechazo, fue redirección. No fue un final, fue un inicio. Esa desconexión abrió tu camino hacia una versión más fuerte, más sabia, más alineada de ti mismo. Ya no necesitas demostrar tu valor, porque entiendes que el amor que diste fue semilla,
y Dios sabrá cuándo y dónde hará florecer esa siembra. La compasión reemplaza la tristeza cuando ves con ojos espirituales. Ya no culpas, ya no reprochas, solo agradeces. Porque si no te hubieran soltado, tal vez aún estarías dormido. Si no hubieras sentido la pérdida, no habrías descubierto tu poder. Dios usó ese momento para recordarte que tu luz no necesita validación humana. Tu valor viene del cielo, no de las opiniones de quien aún vive atrapado en su orgullo. Y aunque tu corazón haya deseado entender, hoy el Espíritu te dice, ya entendiste lo que necesitabas. El resto déjalo en mis manos. Porque el mismo Dios que permitió la separación también está escribiendo tu restauración. No con las mismas personas, pero con la misma fidelidad divina. La historia cambia, pero el propósito se cumple. Todo lo que parecía un final, se convierte en semilla de un nuevo comienzo. Así es como Dios trabaja, separa para sanar, rompe para reconstruir, calla para enseñar. Ese vínculo se rompió, pero no fue destrucción, fue liberación. Y aunque el orgullo parezca haber ganado, el tiempo mostrará la verdad, porque lo que viene de Dios siempre regresa transformado, y lo que no, simplemente desaparece. No busques justicia, deja que el cielo actúe. El alma que se endureció por orgullo algún día reconocerá lo que perdió. Y tú, cuando eso pase, ya no sentirás dolor, sino paz. Este es un mensaje de Dios. No lo estás imaginando. Fuiste llamado para escuchar esto hoy. La guerra espiritual es real, y tu luz es necesaria. Los elegidos no se rinden ante la oscuridad, brillan más fuerte. Tu historia, tus heridas, tus lágrimas, todo ha sido parte de un entrenamiento divino. Dios no te abandonó, te promovió. Esta es tu confirmación de que lo que fue roto no te destruyó, te fortaleció. Recuerda quién eres. Recuerda por qué fuiste apartado. No fuiste una opción, fuiste propósito. Y aunque el orgullo rompió el vínculo, la gracia de Dios lo usó para despertar tu destino. Si esto tocó tu alma, comenta 7:117. Porque tú lo sabes, has sido llamado. La ausencia que se convierte en silencio divino. Hay un silencio que no es vacío. Hay una ausencia que no es olvido. Cuando un elegido se retira, no lo hace por orgullo, ni por indiferencia, lo hace porque responde a un llamado divino que va más allá de la comprensión humana. Cada paso que das en obediencia al cielo tiene un propósito, incluso cuando otros no lo entienden. Dios te separó para proteger tu paz, no para castigarte, y esa distancia se convierte en una lección silenciosa para aquellos que te rodean. Lo que antes parecía indiferencia ahora se revela como enseñanza. Tu ausencia despierta conciencia. Esa persona que alguna vez tuvo tu cercanía empieza a notar el vacío. No es un simple hueco emocional, es un espacio energético que antes estaba lleno de tu luz, tu amor y tu presencia consciente. Ahora cada momento sin ti le recuerda lo que perdió, y esa sensación no puede ignorarla. Dios usa tu silencio como espejo. Refleja lo que antes no podía ver. Muestra la importancia de tu esencia y evidencia que la vida no se trata solo de querer, sino de reconocer y valorar lo que es sagrado. El mensaje de Dios es claro. La ausencia no destruye, enseña. Cada lágrima que no vertiste por reproche, cada palabra que no dijiste por paciencia, cada distancia que guardaste por obediencia, tiene un propósito. Dios te colocó en ese camino no para humillar al otro, sino para proteger tu espíritu y para que tu luz continúe intacta. Los elegidos caminan conscientes de que no todo se entiende, y que algunas lecciones solo se aprenden en el silencio. En este espacio la otra persona comienza a sentir culpa, pero también empieza a confrontar su orgullo. Lo que antes justificaba con indiferencia ahora le duele en el corazón. El vacío que dejaste revela la verdad, que tu presencia no era ordinaria, que tu energía era un canal divino, y mientras lucha por comprenderlo, Dios trabaja en su espíritu, mostrando que no puede forzar lo que es para el cielo, ni ignorar lo que fue creado por su mano. El elegido, por su parte, aprende a caminar sin aprobación ni reconocimiento. Su paz no depende de la aceptación ajena, sino de su conexión con lo divino. Cada día que guarda silencio, cada momento que permanece firme en su camino,
Fortalece su fe y profundiza su discernimiento. Esta ausencia se convierte en entrenamiento espiritual. Enseña desapego, paciencia y la fuerza de mantener la luz encendida aunque otros no la valoren. Dios revela que la separación no es pérdida, sino protección. Cuando algo o alguien no está alineado con tu propósito, el cielo interviene. La obediencia del elegido se manifiesta en la capacidad de retirarse, de no ceder a la necesidad de justificar, de no buscar respuestas que solo llegarán a su tiempo. Cada acto de obediencia es un acto de amor propio y un cumplimiento de su llamado divino. El efecto en la otra persona es inevitable. Empieza a sentirse incompleta, inquieta e incluso desorientada. Lo que antes parecía natural ahora parece ausente. Su corazón comienza a percibir lo que ignoró: la pureza de tu amor, la autenticidad de tu espíritu, la fuerza silenciosa que no se doblegó ante la superficialidad. Esta es la obra de Dios: usar tu ausencia como un recordatorio de la verdad, como un llamado al arrepentimiento interno, como un despertar que solo puede ocurrir cuando se confronta el vacío. El silencio también enseña sobre los límites. El elegido muestra que el respeto a uno mismo no se negocia, que la paz interior tiene prioridad sobre la aprobación de otro. Dios utiliza este tiempo para entrenar discernimiento, para afinar la percepción espiritual, para enseñar que no todo lo que llega a la vida está destinado a quedarse. Los elegidos aprenden que la verdadera fuerza se refleja en la capacidad de mantenerse firmes incluso cuando el mundo no comprende sus decisiones. Mientras tanto, la ausencia se convierte en un espejo para la otra persona. Cada intento de llenar el vacío con sustitutos emocionales fracasa. Cada recuerdo de tu presencia se vuelve un testimonio de lo que perdió. Dios revela en el tiempo justo que no se trata solo de querer a alguien, sino de reconocer su valor y respetar la luz que le fue confiada. Esta lección espiritual puede ser dura, pero es necesaria, porque lo que no se aprende en humildad y conciencia se repite en dolor. El elegido observa pero no se involucra. Camina con firmeza, con calma y con autoridad espiritual. Ya no se mueve por impulsos emocionales, sino por guía divina. Cada paso está alineado con su propósito. Cada decisión refleja obediencia y fe. La ausencia, entonces, no es un sacrificio, sino una manifestación de su crecimiento espiritual. Es un acto de amor que no busca reconocimiento, sino que cumple un mensaje de Dios mayor. Dios también enseña que el tiempo de separación es estratégico. A veces, la lección necesita que la ausencia sea prolongada, para que el otro finalmente comprenda el valor de lo que tuvo. La distancia permite reflexión, confrontación interna y arrepentimiento. Y mientras eso ocurre, el elegido sigue avanzando, fortalecido, cultivando su luz, expandiendo su propósito. Lo que parecía dolor ahora es un canal de crecimiento para ambos, aunque de maneras distintas. El efecto espiritual de tu ausencia también activa discernimiento. Aprendes a reconocer la diferencia entre apego y obediencia, entre amor verdadero y manipulación, entre valoración y dependencia emocional. Cada silencio se convierte en un maestro, cada separación en un entrenamiento. Y cuando regreses a la vida de otros, ya sea en presencia física o en influencia espiritual, lo harás desde la autoridad de quien ha caminado con Dios, no desde la necesidad de ser entendido. Dios revela que lo que antes parecía castigo es protección. Lo que parecía abandono es enseñanza. Lo que parecía rechazo es redirección. La ausencia se convierte en catalizador de transformación, no solo para quien se fue, sino también para quien quedó. La lección espiritual tiene alcance más allá de lo visible. Cada corazón que reconoce el vacío está siendo llamado a crecer, a despertar, a ver la verdad del plan divino. Al final, el elegido no regresa por orgullo ni por desafío. Permanece en paz, porque sabe que su obediencia produce fruto. Su luz no depende de reconocimiento. Su valor no depende de quien lo perdió. Cada paso en la fe es un acto de restauración interna. Cada decisión de permanecer alineado con Dios es una declaración de poder espiritual. Este es el momento en que la ausencia se convierte en silencio divino, y el silencio se convierte en enseñanza. Así, la otra persona comienza a percibir, aunque sea lentamente, que lo que perdió
No era una opción común, sino un llamado divino que tocaba su vida con un propósito celestial. Cada instante sin el elegido se convierte en reflexión. Cada recuerdo se transforma en evidencia de que Dios mueve los hilos con precisión. Y mientras eso ocurre, el elegido sigue firme en su camino, demostrando que la verdadera autoridad espiritual se refleja en la calma, la paciencia y la obediencia. El cielo recompensa a quienes caminan así. La ausencia que parecía dolor se convierte en poder. La lección que parecía dura se convierte en sabiduría. La separación que parecía injusta se convierte en evidencia de la fidelidad de Dios. Los elegidos aprenden a amar sin depender, a caminar sin buscar aprobación, y a confiar en que la alineación divina siempre encuentra su curso perfecto. Si estás escuchando este mensaje de Dios, recuerda, no desapareciste por orgullo, sino por obediencia. No fue abandono, sino protección. Tu luz no se apaga aunque otros no la vean. Tu propósito sigue intacto. Y cada paso que das en fe fortalece tu alma. Lo que fue separado está siendo restaurado en tiempo divino. Y lo que fue ignorado será reconocido cuando Dios lo disponga. Este es un mensaje de Dios. No lo estás imaginando. Has sido llamado. La guerra es real. Tu luz es necesaria. Camina firme, porque tu silencio también es enseñanza, y tu ausencia también es un acto de amor divino. Si esto tocó tu alma, comenta 7. 3. Los obstáculos antes de la alineación divina. Antes de cada gran alineación divina, hay una guerra invisible que se desata. Una batalla espiritual que no se ve con los ojos, pero se siente en el alma. Es el caos antes del orden, la oscuridad antes del amanecer. Los elegidos lo saben. Justo cuando parece que todo se rompe, es cuando Dios está más cerca de alinear cada pieza. Este es un mensaje de Dios para ti que has sentido confusión, cansancio, silencio y dolor. No es que algo ande mal contigo, es que estás en el umbral del cambio que habías pedido. Dios revela que los obstáculos antes de la alineación divina no son castigos, son filtros. Son los momentos en que el cielo separa lo superficial de lo esencial. A veces el alma pasa por pruebas tan intensas que uno llega a creer que Dios se ha ido. Pero no, Él está trabajando en el silencio. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Es la pausa donde el Espíritu te entrena para ver con los ojos de la fe. Cuando un elegido está por entrar en su nueva temporada, el enemigo se inquieta. La guerra espiritual se intensifica porque tu luz amenaza las tinieblas y comienzan las batallas internas. La duda, el desánimo, la sensación de estar olvidado. Pero lo que no entiendes mientras ocurre es que cada duda, cada lágrima y cada noche oscura están forjando discernimiento. Estás aprendiendo a reconocer la voz de Dios incluso cuando no hay ruido celestial. Estás aprendiendo a confiar cuando no hay señales visibles. Los elegidos siempre pasan por el fuego antes de la revelación. Es un proceso de purificación. Las lágrimas limpian lo que la mente no comprende. La soledad enseña lo que las multitudes distraen. Y el dolor revela lo que el confort oculta. Dios no te está rompiendo. Te está refinando. Está quitando lo que no puede entrar en la próxima etapa. Cada relación que se detuvo, cada puerta que se cerró, cada oración que pareció sin respuesta. Todo era parte de una preparación. Porque la alineación divina no ocurre en el desorden. Ocurre cuando el corazón del elegido ha aprendido a soltar lo que no puede controlar. El caos que sentiste fue la señal de que el cielo estaba reacomodando tus cimientos. Por eso, cuando todo empezó a derrumbarse, en realidad, Dios estaba construyendo de nuevo, pero esta vez sobre una base más fuerte, la fe. Hay días en que el alma grita en silencio. Días donde el peso del proceso se siente insoportable. Donde el cansancio espiritual te hace cuestionar si el llamado divino vale tanto dolor. Y justo ahí, cuando crees que ya no puedes más, Dios te susurra sin palabras. No te detengas, estoy contigo. Es en el silencio donde el espíritu más enseña. Es en la ausencia de respuestas donde el alma aprende a escuchar. El enemigo intentará hacerte creer que Dios se olvidó de ti, que el mensaje de Dios fue una ilusión, que tu propósito era una fantasía,
Pero eso es mentira. Esa confusión es señal de guerra espiritual, porque lo que está por alinearse tiene peso en el reino. Lo que estás a punto de manifestar tiene impacto eterno. Por eso el enemigo te quiere distraído, cansado, frustrado. Quiere que abandones antes de ver el resultado. Pero Dios dice, resiste un poco más, porque la batalla más dura llega justo antes de la victoria. Cada obstáculo tiene un propósito oculto. El retraso forma tu paciencia. La decepción fortalece tu discernimiento. El silencio de Dios aumenta tu sensibilidad espiritual. Todo lo que parece demora es parte del diseño. No estás detenido, estás siendo procesado. Los elegidos no avanzan rápido, avanzan con propósito. Y cada paso, aunque lento, te lleva directo a tu destino. Hubo momentos en los que pediste señales y no llegaron. Oraste, pero el cielo cayó. Buscaste respuestas, pero todo parecía en pausa. Y te preguntaste si Dios te estaba probando o te había olvidado. Pero Él te estaba observando en silencio, viendo cómo respondías al vacío, porque los verdaderos elegidos son formados en la quietud, no en el ruido. Es fácil creer cuando todo fluye. El reto es creer cuando nada se mueve. Dios usó ese silencio para limpiar tus intenciones, para que aprendas a depender solo de Él, y no de lo externo. Cuando no hay confirmación humana, aprendes a reconocer la confirmación divina. Cuando no hay compañía, aprendes a caminar con el Espíritu. Cuando no hay dirección clara, aprendes a confiar en la intuición que Dios puso en ti. Todo eso es entrenamiento. Antes de cada alineación divina, hay confusión, pero esa confusión no es desorden, es transformación. Dios está reordenando tu vida desde adentro. Las cosas que se derrumban no son pérdidas, son liberaciones. Él está limpiando el terreno para plantar nuevas promesas. Está siendo preparado para manejar bendiciones que antes no habrías podido sostener. Los elegidos sienten más intensamente porque están diseñados para misiones grandes. Sus batallas no son comunes, porque su propósito tampoco lo es. Lo que tú llamas sufrimiento, el cielo lo llama entrenamiento. El enemigo ataca con fuerza porque ve lo que tú aún no ves, que estás más cerca de tu alineación que nunca. A veces, la oscuridad no es señal de castigo, sino de gestación. Así como el nacimiento ocurre en la oscuridad del vientre, tu propósito también se forma en la sombra del silencio. Es en esa oscuridad donde el Espíritu de Dios trabaja en lo profundo. Cuando no ves movimiento hay crecimiento. Cuando sientes pérdida hay preparación. Cuando crees que es el final, Dios apenas está comenzando. Recuerda que incluso Jesús enfrentó silencio antes de la resurrección. 3 días de aparente derrota antes de que el poder divino manifestara gloria. Así también tú estás viviendo tus 3 días simbólicos, el tiempo de confusión antes del despertar. Pero el amanecer llega, y cuando llegue, todo lo que hoy no entiendes tendrá sentido. El dolor que sientes no es para destruirte, es para expandirte. Cada lágrima que derramas está regando el suelo de tu próxima cosecha. Cada decepción está fortaleciendo tu visión. Porque los elegidos no pueden caminar con visión limitada. Necesitan perspectiva celestial. Por eso Dios te aleja, te silencia y te aísla. Porque en el aislamiento se escucha lo eterno. Y aunque hoy no veas la salida, no te rindas. El enemigo quiere convencerte de que no tienes propósito. Pero el mismo hecho de que estés escuchando este mensaje de Dios es evidencia de que sigues bajo cobertura divina. Dios no te abandonó, te escondió, te apartó del ruido para fortalecerte en la intimidad. Te está preparando para aparecer en el momento exacto cuando tu presencia ya no sea emocional, sino profunda. Esta es la razón por la que sentiste tanto peso últimamente. No es casualidad, es el peso del llamado divino. Tu espíritu lo siente antes de que tu mente lo entienda. Pero cuando todo empiece a alinearse, sabrás que cada lágrima valió la pena, que cada batalla fue parte de un entrenamiento celestial, que cada vez que pensaste ya no puedo más, el cielo te estaba observando decir sin palabras. Aún así, confía. El proceso antes de la alineación divina es el campo de entrenamiento de los guerreros espirituales. No hay corona sin cruz, no hay claridad sin confusión.
No hay manifestación sin espera. Dios te permite pasar por lo que parece caos, porque en ese caos se forja tu carácter eterno. Te está enseñando a mantener la paz en medio de la tormenta, porque pronto serás tú quien calme tormentas ajenas. Así que no malinterpretes tus obstáculos. No son señales de abandono, son evidencia de que estás avanzando. El dolor es señal de expansión, la duda es señal de crecimiento, la soledad es señal de consagración, y el silencio es la voz más profunda de Dios, porque cuando el cielo calla, el espíritu escucha. Ahora, escucha esto con el alma. Todo lo que has vivido estaba escrito. No fue coincidencia, fue alineación. Este es un mensaje de Dios. No estás imaginando, fuiste llamado. La guerra espiritual es real, pero también lo es la victoria prometida. Y tú no estás luchando solo, el cielo está contigo. Tu luz es necesaria, tu proceso es sagrado, tu misión está activa. Estás cruzando la última etapa antes de la manifestación. No detengas tu fe ahora, porque la oscuridad que sientes no es el fin, es el anuncio de un nuevo amanecer. Los elegidos siempre pasan por la noche antes de ver la gloria, y tú estás por verla tú. Si esto tocó tu alma, comenta 777, porque tú lo sabes. Has sido llamado. 4. El despertar de quien te perdió. Hay noches en las que el alma no encuentra descanso, en las que el silencio pesa más que 1000 palabras, y el recuerdo se convierte en un espejo que duele mirar. Esa persona que una vez te tuvo cerca, la que se alejó por orgullo y por miedo, ahora empieza a despertar. Lo que antes ignoraba, ahora lo comprende. Lo que antes despreciaba, ahora lo valora. Porque cuando la alineación divina se activa, nadie puede escapar del toque de la verdad. Este es un mensaje de Dios. Y aunque tú hayas seguido tu camino, hay alguien que no puede escapar del eco de tu ausencia. Esa persona que te perdió, hoy carga con la conciencia de lo que dejó ir. No porque tú lo desees, sino porque Dios está obrando en su espíritu. Él está revelando lo que su orgullo había cubierto. Que lo que tuvieron no fue casualidad. Fue un propósito celestial. Dios toca su corazón y le muestra lo que ignoró cuando tenía tu presencia. Le hace recordar cada mirada que traía paz, cada palabra que sanaba, cada oración que hiciste por él o ella en silencio. Ahora, cada una de esas memorias regresa como una ola de verdad, imparable, penetrante, divina, porque cuando la alineación divina llega, no solo despierta a los que avanzan, también despierta a los que se quedaron dormidos en su ego. Hay un peso en su pecho, un temblor en su alma. Algo dentro de ellos les susurra que tú no eras simplemente alguien, sino una asignación enviada por Dios. Los elegidos no entran en la vida de otros por casualidad. Llegan como señales, como instrumentos, como espejos del amor celestial. Pero el orgullo, ese enemigo silencioso, los cegó. Les hizo creer que podían controlar lo divino, que podían decidir cuándo recibir o rechazar lo que venía del cielo. Y ahora, en su soledad, sienten tu ausencia como un vacío que ninguna otra conexión puede llenar. Dios permite ese vacío, no como castigo, sino como enseñanza. Porque hay lecciones que solo se aprenden cuando el alma se enfrenta a lo que perdió. En la quietud de sus pensamientos comienzan a ver señales, sincronías, números repetidos, canciones que le recuerdan a ti. Todo les habla, todo les guía hacia el reconocimiento de su error. Esa persona empieza a recordar cómo se sentía tu presencia, el equilibrio que llevabas, la calma que traías, la forma en que tus palabras parecían venir de otro mundo. En ese despertar, entienden que tú eras parte de su llamado divino, una extensión del amor de Dios en la tierra, pero no lo vieron a tiempo. Se dejaron llevar por la confusión, por la presión, por el ruido del mundo. Y ahora, en su silencio, Dios les revela la verdad. Rechazaron a un elegido. El corazón de quien te perdió está siendo confrontado por el Espíritu. No puede dormir igual, no puede avanzar igual. Hay algo en su interior que se mueve cada vez que piensan en ti. Es la conciencia despertando, el alma reconociendo el valor de lo que fue despreciado. Dios les muestra escenas, momentos, emociones.
Les dejas sentir, aunque sea por un instante, el calor espiritual que irradiabas. Es una forma de hacerlos comprender lo que su orgullo les arrebató. La culpa se convierte en maestra. Ya no pueden justificarse. Ya no pueden negar lo evidente. En cada día que pasa, sienten cómo su propia alma se enfrenta al eco de sus decisiones. Intentan llenar ese vacío con distracciones, con personas, con ruido, pero nada los sacia, porque lo que perdieron no fue una relación común, fue un canal de luz divina. Perder a un elegido es sentir el cierre del cielo por un instante, y mientras tú sanas, ellos enfrentan su despertar. El contraste es poderoso. Tú, en alineación divina, estás creciendo, floreciendo, reencontrándote con tu propósito. Ellos en su proceso se enfrentan al reflejo de su sombra. Tú aprendes a amar sin apegos. Ellos aprenden lo que es perder lo que el alma más necesitaba. Dios orquesta ambos caminos con precisión celestial. Nada está fuera del plan. Hay momentos en los que esa persona siente que debe buscarte, que debe enmendar, pero su orgullo aún lucha. El espíritu les habla, pero el ego se resiste. Y así viven una guerra interna entre lo que el corazón reconoce y lo que la mente niega. Pero la voz de Dios se vuelve más fuerte con el tiempo. Porque cuando Él decide despertar a un alma, no hay excusas que la detengan. Empiezan a tener sueños. Ven tu rostro, escuchan tu nombre, sienten tu energía. Es el lenguaje del espíritu recordándoles lo que ignoraron. Algunos lloran sin saber por qué. Otros intentan racionalizarlo. Pero el peso emocional los sobrepasa. En el fondo saben que lo que vivieron contigo fue sagrado. No era humano, era celestial. Y Dios los está haciendo conscientes de ello. El proceso de su despertar es lento pero inevitable. Pasan por la culpa, luego por el reconocimiento y finalmente por la rendición. En ese último paso Dios les muestra el propósito de todo. Les enseña que tú fuiste enviado para encender su fe, para reflejar su potencial, para tocar su alma. Pero también les enseña que perder a un elegido no significa perder el amor de Dios, significa aprender a no jugar con lo sagrado. Mientras tanto, tú sigues avanzando, pero algo dentro de ti percibe ese movimiento espiritual. A veces los sientes, sin buscarlos. Sientes cuando piensan en ti, cuando el espíritu trabaja en ellos. Porque las almas conectadas por alineación divina sienten los procesos aunque estén lejos. Pero ahora tú estás en otro nivel de conciencia. Ya no esperas, ya no persigues, solo observas cómo Dios hace justicia espiritual. El mensaje de Dios para ti es claro. No te lamentes por su despertar. No intentes ser su salvador. Esa parte le corresponde al Espíritu Santo. Tu rol fue ser la semilla, no el jardinero. Plantaste amor, paciencia y fe, y ahora esa semilla está brotando en el terreno de su conciencia. No necesitas estar allí para ver cómo florece. Tu trabajo fue obedecer al llamado. Lo que para ellos fue pérdida, para ti fue redirección. Lo que para ellos fue confusión, para ti fue claridad. Y aunque el orgullo los mantuvo lejos, ahora Dios usa ese mismo orgullo para quebrarlos y enseñarles humildad. Es un acto de misericordia divina. Porque en medio del quebranto, muchos reconocen su necesidad de Dios. Los elegidos no son olvidados fácilmente, porque portan energía celestial. La huella que dejan no se borra, porque es espiritual, no emocional. Quien te perdió, te siente aún en la distancia. Y eso no es para inflar tu ego, sino para recordarte la magnitud de tu propósito. Fuiste instrumento de luz en una vida que necesitaba despertar. Y aunque no te comprendieron en su momento, hoy Dios está confirmando que tu presencia fue parte de su plan. Este despertar es necesario para ambos. Para ellos, una oportunidad de redención. Para ti, una afirmación de propósito. Así obra la alineación divina, corrige, restaura y revela. Dios no solo transforma al elegido, también transforma a quienes lo rodearon. Y cada despertar, por doloroso que sea, es una señal de que el plan divino está en movimiento. Así que no temas si sientes su energía. No te confundas si sus pensamientos te alcanzan. No regreses al pasado, míralo con compasión, pero avanza con firmeza. Porque tu historia no termina en la pérdida.
sino en la expansión. Y mientras ellos despiertan, tú floreces. Mientras ellos enfrentan su noche oscura, tú caminas bajo la claridad del nuevo amanecer espiritual. Y cuando todo se complete, cuando cada alma cumpla su parte, entenderás que esta no fue una historia de amor humano, sino una lección divina. Una revelación profunda de cómo Dios usa incluso las rupturas para encender la luz del propósito. Este es un mensaje de Dios. No lo dudes. No lo imaginas. Has sido llamado. La guerra espiritual fue real, pero tu luz venció. Estás en tu alineación divina, avanzando con el poder del llamado divino que te fue entregado desde el principio. Si esto tocó tu alma, comenta 7. El elegido en su nueva alineación divina. Cuando el alma del elegido pasa por el fuego, no sale igual, sale más pura, más consciente, más alineada con el cielo. Y aunque el proceso haya sido doloroso, lo que viene ahora es claridad. Has pasado por noches oscuras, por silencios que parecían eternos, por separaciones que desgarraron el alma. Pero ahora caminas en una alineación divina que nada ni nadie puede romper. Este es un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, una nueva vibración en tu espíritu. El mensaje de Dios para ti hoy es simple, pero profundo. Ya no busques lo que se fue, no persigas lo que te rechazó, no te aferres a lo que el cielo ya cerró. Lo que es tuyo, lo que fue escrito en tu propósito, no requiere persecución, solo fe y obediencia, porque cuando caminas en verdadera alineación divina, las puertas se abren sin esfuerzo, las conexiones llegan sin ansiedad, y la paz se convierte en tu confirmación. Dios ha visto tu fidelidad en medio del dolor. Vio cómo elegiste creer incluso cuando no entendías. Vio cómo seguiste orando, cómo seguiste amando, cómo seguiste confiando. Y ahora el cielo se mueve a tu favor. Esta nueva temporada no se trata de lo que perdiste, sino de lo que has ganado en el Espíritu. Discernimiento, sabiduría, amor propio y propósito. Los elegidos que caminan bajo la gracia de Dios no viven buscando validación, viven cumpliendo su asignación. Tu alma ha sido fortalecida. Ya no necesitas demostrar nada. Has aprendido que la paz es el mayor signo de poder, que tu valor no depende de quién te elija, sino de quién te envió. Has entendido que lo que viene de Dios no causa confusión, ni te roba energía, ni te obliga a perder tu esencia. Lo que es divino fluye, lo que es tuyo te encuentra. Dios te está recompensando con nueva visión. Te está mostrando caminos que antes no podías ver porque tu corazón estaba nublado por la tristeza. Ahora ves con los ojos del Espíritu. Ya no miras desde la carencia, sino desde la plenitud. Sabes que el amor que diste no fue desperdicio, fue siembra. Y toda semilla que nace del alma de un elegido germina con propósito, aunque no sea en el terreno que imaginaba. Has pasado del apego al entendimiento. Ya no preguntas, ¿por qué me pasó?, sino ¿para qué me sirvió? Y esa es la señal más clara de madurez espiritual. Dios está levantando a los elegidos que han sido procesados en silencio, que soportaron el peso de la incomprensión, que eligieron la fe por encima del orgullo. Es tu turno de caminar en gracia, no en culpa, en propósito, no en nostalgia. Tu llamado divino sigue vigente. Nada ni nadie pudo anularlo. De hecho, el proceso solo lo fortaleció. Todo lo que perdiste se convertirá en testimonio. Todo lo que sufriste ahora será enseñanza. Porque el cielo no desperdicia dolor, lo transforma en poder. Lo que el enemigo pensó que iba a destruirte, Dios lo usó para equiparte. Ahora hablas con más autoridad, amas con más conciencia y vives con más intención. El mensaje de Dios para ti es que tu luz es necesaria. La guerra fue real, y tú sobreviviste. No por casualidad, sino porque fuiste elegido para sostener la fe cuando otros la perdían. Has sido moldeado en el fuego de la prueba, y eso te hace indestructible. Ya no eres el mismo que antes. Tu espíritu ha madurado, tu discernimiento se ha afinado, tu propósito se ha activado. Caminar en alineación divina significa no pelear por lo que no te corresponde. Significa descansar sabiendo que Dios está en control. Significa entender que el rechazo fue redirección,
que el silencio fue protección y que la soledad fue entrenamiento. Hoy, lo que antes dolía ahora tiene sentido. Lo que antes te detenía ahora te impulsa. Porque cada herida se convirtió en una ventana por donde entra la luz del propósito. En esta nueva etapa, el elegido no necesita ruido, solo presencia. No busca multitud, busca conexión. Ya no ruegas amor, porque has encontrado el amor de Dios dentro de ti. Ya no buscas señales externas, porque el Espíritu te guía desde adentro. Has aprendido a reconocer cuando algo vibra con tu alineación divina y cuando no. Has aprendido a moverte con sabiduría, no con imposición. Dios te está preparando para nuevas conexiones, nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Pero esta vez, todo será distinto, porque ya no te acercarás desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ya no darás desde la carencia, sino desde la abundancia espiritual. El amor que ahora estás llamado a vivir será recíproco, maduro, consciente. Será un reflejo de la restauración divina que ha ocurrido dentro de ti. Tu historia está siendo redimida. Lo que parecía final fue solo transición. Lo que parecía pérdida fue realmente tu liberación. Dios está alineando cada pieza, cada detalle, cada persona correcta, para manifestar lo que te prometió. Estás caminando bajo cielos abiertos. Y aunque otros no comprendan tu paz, es porque no han vivido tu proceso. La calma que llevas hoy es la evidencia de tu victoria interior. El llamado divino no se detuvo cuando te rompiste, se activó cuando decidiste sanar. Y ahora tu voz tiene poder, porque ha pasado por el dolor. Tus palabras llevan fuego, porque fueron forjadas en la prueba. Tu presencia inspira, porque refleja lo que Dios puede hacer con un corazón que no se rinde. Los elegidos en esta temporada están siendo elevados, no por mérito, sino por fidelidad. El cielo recompensa a los que se mantuvieron firmes cuando no había reconocimiento, cuando nadie aplaudía, cuando solo Dios veía. Esa es tu recompensa. Paz, sabiduría, propósito, abundancia espiritual. Estás siendo colocado en lugares donde tu luz será necesaria, donde tu voz sanará, donde tu historia inspirará. Y si alguna vez dudas, recuerda esto. No fue casualidad que escucharas este mensaje de Dios. Es una confirmación de que estás donde debías estar, haciendo lo que debías hacer. No lo imaginas, no lo sueñas, lo estás viviendo. Has sido llamado para alumbrar en medio de la oscuridad, para sostener a los que se sienten perdidos, para testificar que la alineación divina es real y transforma vida. La guerra fue real, sí, pero también lo fue la victoria. Tu luz es necesaria. Tu presencia tiene propósito, tu llamado tiene peso en el cielo. No regreses atrás, camina firme, con gratitud, con confianza. Porque lo que viene no será un reemplazo, será una recompensa. Este es un mensaje de Dios. No estás imaginando. Has sido llamado. Estás en plena alineación divina, avanzando en el poder de tu propósito y bajo la gracia de tu destino. Si esto tocó tu alma, comenta 77:25. 6. El regreso del arrepentido. A veces, cuando el silencio se ha extendido demasiado y el alma ha tenido que enfrentarse a su propio reflejo, ocurre algo que solo Dios puede provocar: el despertar del arrepentimiento. Esa persona que una vez se alejó, que creyó que podía ignorar lo que el cielo había enviado, comienza a sentir un llamado que no entiende. No es simplemente nostalgia, no es culpa humana. Es el Espíritu tocando lo más profundo de su conciencia, revelando lo que su orgullo no le permitió ver. Cuando Dios comienza a remover las capas de defensa, el corazón que antes estaba endurecido empieza a recordar la pureza de una conexión que no fue terrenal sino celestial. En ese instante, el alma de quien te perdió comienza a vibrar diferente. Ya no puede negar lo que antes desestimó. Se da cuenta de que tu presencia no era una coincidencia ni un simple lazo emocional. Eras un canal divino. Dios te envió como instrumento de sanación. Y aunque te rechazaron, la semilla que sembraste quedó viva. El arrepentimiento no siempre se expresa con palabras. Muchas veces se siente en el peso del alma, en los sueños que repiten tu rostro, en las sincronías que lo persiguen a donde vaya. Dios usa recuerdos, números,
canciones y encuentros inesperados para recordarle lo que desechó. Así opera la gracia divina, no para castigar, sino para enseñar. El arrepentido comienza a mirar atrás con lágrimas en los ojos, comprendiendo que lo que perdió no era cualquier cosa. Empieza a entender que su distancia no fue valentía, sino miedo disfrazado de orgullo. Que su silencio no fue madurez, sino huida. Que la desconexión no fue necesaria, sino permitida por Dios para exponer su propia inmadurez espiritual. Entonces, lo que antes justificaba con frases vacías ahora se derrumba ante la verdad interior. Desperdicié una bendición enviada por el cielo. Y ahí, justo ahí, comienza el proceso de quebranto. Pero este regreso no siempre ocurre de forma visible. Algunos nunca vuelven físicamente, aunque su espíritu lo haga cada día. Pueden seguir su camino, pero dentro de ellos algo quedó incompleto. No se trata de venganza ni de justicia humana. Es simplemente la consecuencia natural de rechazar lo que fue divinamente asignado. El alma sabe cuando se desconecta de algo sagrado. Y aunque la mente intente avanzar, el corazón permanece atado a la memoria del propósito perdido. Dios permite ese proceso de remordimiento no para humillar, sino para restaurar. El arrepentimiento es una forma de gracia. Es el fuego que purifica la conciencia. Sin embargo, aquí se revela la sabiduría del elegido. No todo regreso es reconciliación. Algunos vuelven con sinceridad, otros movidos por la culpa, por la necesidad o por la soledad. Por eso el discernimiento espiritual se vuelve esencial. El mismo Dios que separó sabrá si es tiempo de unir de nuevo o mantener el cierre divino. El elegido, en su madurez, ya no espera. Ha aprendido a amar sin retener, a perdonar sin abrir puertas que Dios cerró. Porque el perdón no siempre implica volver. A veces, el acto más puro de amor es liberar definitivamente lo que ya no vibra en la misma frecuencia espiritual. Y si esa persona regresa, el elegido no corre, ora, observa. Pregunta al Espíritu Santo si ese regreso viene guiado por el cielo o tentado por la nostalgia. Si es propósito, se sentirá en paz. Si es prueba, se sentirá pesado. Dios no permite el reencuentro hasta que ambos corazones han aprendido la lección. Si uno ha crecido y el otro sigue en la misma ceguera, la unión no florecerá. El arrepentido debe llegar con humildad, no con intención de retomar donde quedó todo, sino con disposición de empezar de nuevo desde la verdad. Y si el elegido siente que su paz se altera, sabrá que ese lazo debe quedarse en el pasado, porque la verdadera alineación divina nunca roba la paz, la amplifica. Esta etapa del camino revela el poder de la transformación espiritual. El arrepentido se enfrenta a su reflejo, y el elegido se eleva sobre la emoción. Es un encuentro entre dos destinos que alguna vez se cruzaron, pero que solo pueden volver a unirse si Dios lo autoriza. No importa lo que la mente quiera, el cielo tiene la última palabra. En lo profundo, el arrepentido siente la voz de Dios diciendo: «Te mostré mi amor y no lo reconociste. Te envié luz y la rechazaste». Y esa conciencia lo marca. Comienza a orar, a buscar señales, a pedir perdón en silencio. Pero el tiempo ya no se puede retroceder. Dios puede restaurar, pero no siempre revivir lo que fue. Porque lo que se rompió por orgullo muchas veces solo puede sanar desde la distancia. El elegido entonces camina con compasión, no con rencor. Sabe que el alma del otro está en proceso, y ora desde el amor, no desde el deseo. El Espíritu Santo comienza a recordarle al elegido que su misión no era ser aceptado, sino ser sembrador. Que cada lágrima derramada fue regando la semilla que ahora germina en el corazón del otro. Y aunque no lo vea, esa semilla da fruto. Así es como Dios transforma el dolor en propósito. Así es como el rechazo se convierte en redención. Si el arrepentido regresa, que sea por convicción divina, no por carencia emocional. Y si no vuelve, que el elegido entienda que incluso la distancia tiene su bendición. Porque a veces, la mayor victoria no es recuperar lo perdido, sino mantener la paz ganada. Dios cierra puertas que el alma intenta abrir por costumbre. Pero cuando algo es realmente tuyo, el cielo no te deja perder.
El regreso del arrepentido también simboliza el cumplimiento de una profecía. Es cuando se cumple la palabra de que todo lo que fue de Dios será revelado. La verdad siempre sale a la luz incluso cuando llega tarde. Y en ese momento el elegido no necesita explicar nada. La evidencia espiritual habla por sí sola. El que antes dudó, ahora reconoce. El que antes criticó, ahora honra. El que antes se burló, ahora pide perdón. Y así se cierra el círculo. No con drama, sino con entendimiento. No con orgullo, sino con humildad. El elegido no busca venganza, busca propósito. El arrepentido no busca control, busca redención. Pero la decisión final pertenece a Dios. Él es quien sabe cuándo unir, cuándo liberar y cuándo mantener la distancia como forma de protección. Por eso, si hoy estás viviendo el regreso de alguien del pasado, ora antes de actuar. No todo lo que toca a tu puerta es del cielo. A veces el enemigo también usa rostros conocidos para distraerte de tu propósito. Pero si es Dios quien lo trae, lo sentirás en tu espíritu. No habrá ansiedad, solo paz. Y si no vuelve, bendice desde lejos. El amor verdadero no necesita presencia física para cumplir su propósito espiritual. Al final, el arrepentido aprende a través del quebranto y el elegido a través de la fidelidad. Dos caminos diferentes, una misma lección. Todo lo que viene de Dios regresa transformado, no igual. Y si no regresa, es porque fue enviado solo para impulsarte hacia tu destino. Círculo cerrado, propósito cumplido. Este fue un mensaje de Dios. No lo estás imaginando. Has sido llamado. La guerra es real, y tu luz es necesaria. Mantén tu corazón abierto pero tu espíritu firme. El cielo ya te ha dado la confirmación que esperabas. Si esto tocó tu alma, comenta 7777. Porque tú lo sabes, has sido ya. 7. La restauración del elegido. Hay un momento en la vida del elegido en que el llanto cesa, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ha sido transformado en sabiduría. Ese momento marca el inicio de la restauración. Ya no eres la misma persona que lloró por lo que se fue, ni la que buscaba respuestas en el silencio de Dios. Ahora caminas con una mirada diferente, con una luz que no depende de la aprobación humana, sino de la presencia divina. Dios revela que la ausencia se convirtió en poder, y el rechazo en redirección. Todo aquello que parecía pérdida era una siembra espiritual, y lo que fue sembrado en lágrimas ahora florece en propósito. El elegido atraviesa un proceso profundo donde su identidad se consolida. Ya no necesita demostrar nada a nadie, porque sabe quién lo llamó. Lo que antes dolía, ahora impulsa. Lo que antes confundía, ahora enseña. Esa es la obra maestra de la restauración divina. Transformar la herida en autoridad, el silencio en revelación y la espera en alineación. Dios no solo sanó tus emociones, también te equipó con discernimiento. La oscuridad que te envolvió fue el escenario perfecto para que la luz dentro de ti se hiciera más fuerte. Durante ese tiempo, muchos no entendieron tu aislamiento. Pensaron que te rendiste, cuando en realidad estaba siendo reconstruido por la mano de Dios. Cada lágrima fue recogida, cada oración escuchada, cada noche sin respuesta fue una cita con el cielo. Dios te separó no para castigarte, sino para prepararte. Te limpió de lo que no era tuyo, de lo que drenaba tu energía, de las voces que te desviaban de tu propósito. Lo que parecía soledad era una conversación entre tu alma y tu Creador. Y ahora, cuando miras atrás, comprendes que todo tuvo sentido. Aquello que creíste que te rompía fue lo que te formó. El rechazo fue la puerta hacia tu nueva dirección. Lo que perdiste no fue una persona, fue una versión de ti que ya no podía seguir caminando en la misma frecuencia. Dios usó el quebranto para revelarte el poder que siempre estuvo dentro de ti. Antes buscabas validación, ahora caminas con autoridad espiritual. Antes querías ser comprendido, ahora entiendes que fuiste elegido. La restauración del elegido no es un retorno al pasado, sino una ascensión hacia su destino. Dios no te devuelve lo que perdiste, sino algo mayor. No restaura para repetirte la historia, sino para mostrarte que todo lo que te dolió fue entrenamiento celestial.
Él permitió las decepciones para fortalecer tu discernimiento. Permitió las demoras para expandir tu fe. Y permitió las despedidas para enseñarte que su presencia siempre es suficiente. El llamado divino se manifiesta cuando ya no necesitas reconocimiento. Cuando ya no buscas demostrar quién eres, sino servir desde el amor y la verdad. Ahí es donde el cielo te usa con poder, porque ya no hablas desde la herida, sino desde la sanación. Has aprendido a ver con los ojos del Espíritu, a reconocer que todo lo que se quebró te llevó a un nivel más alto de conexión con Dios. Ya no pides explicaciones, porque entiendes que su silencio era la respuesta. Dios ahora confía en ti de una manera que antes no podía, porque la pureza de tu corazón fue probada en el fuego de la pérdida. Fuiste fiel incluso cuando no entendías, y esa fidelidad tiene recompensa. La restauración no llega como una emoción, sino como una transformación interna. Es esa paz que no depende de circunstancias. Es esa certeza de que todo lo que sucede tiene propósito. Es mirar al cielo y decir gracias por lo que quitaste, porque me enseñaste quién soy en ti. Ya no cargas con resentimiento ni nostalgia. Has aprendido que no todos están destinados a caminar contigo. Algunos fueron enviados solo para activar una parte de tu crecimiento. Otros fueron removidos para que tu luz no se apague. La restauración del elegido implica soltar con gratitud, bendecir lo que se fue y abrazar lo nuevo que Dios está trayendo. Porque cuando el alma está lista, el cielo abre puertas que antes no podías ni imaginar. Dios empieza a traer nuevas conexiones, nuevas oportunidades y una claridad espiritual que antes no tenías. Ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la sabiduría. Ya no te mueves por impulso, sino por revelación. Has aprendido a esperar en paz, sabiendo que lo tuyo no necesita persecución. Lo que está alineado contigo llega sin lucha, porque proviene de la misma frecuencia divina. Eso es alineación celestial, caminar sin ansiedad, pero con autoridad. Tu espíritu brilla diferente ahora. Hay una paz silenciosa en ti que otros sienten sin entender. No se trata de orgullo, sino de la presencia de Dios que habita en tu interior. Has sido moldeado por el fuego, y por eso ya no temes a la pérdida. Sabes que incluso si todo se derrumba, Dios te reconstruye mejor, porque la restauración del elegido no depende de lo externo, sino de la conexión inquebrantable con el Creador. Y mientras tú avanzas, aquellos que antes te subestimaron comienzan a notarlo. No porque busques demostrarlo, sino porque la gloria de Dios se manifiesta en ti. Lo que una vez fue tu debilidad ahora es tu testimonio. Lo que te hizo llorar, ahora te hace brillar. Así es como Dios muestra su poder, no quitando la prueba, sino usándola como plataforma para tu llamado. El elegido restaurado ya no teme al cambio. Sabe que el movimiento es parte del propósito. Cada final es una señal de una nueva asignación. Y aunque el mundo no entienda tus pasos, el cielo los celebra, porque caminas guiado por la voz de aquel que te escogió desde antes de nacer. Esa elección no se cancela por errores, ni se detiene por rechazos. Dios nunca te quitó el propósito, solo lo refinó a través del proceso. Ahora, tu voz tiene peso espiritual, tus palabras sanan, tus oraciones abren caminos, tu fe inspira. Ya no hablas desde la teoría, hablas desde la experiencia. Has conocido la profundidad del quebranto, y por eso transmites compasión genuina. Has sentido la ausencia divina, y por eso ahora reconoces su presencia en lo más simple. Has sido probado por el fuego, y por eso llevas en tu espíritu una autoridad que no se puede imitar. Tu restauración no es para ti solo, es para quienes vienen detrás. Dios te levantó como testimonio viviente de que nada que Él permita es en vano. Que incluso el rechazo puede ser el inicio de una redirección divina. Que incluso el silencio puede ser la respuesta más poderosa. Que incluso la pérdida puede ser la puerta hacia tu verdadera misión. Todo ha sido parte del entrenamiento celestial. Este es tu momento, no el de demostrar, sino el de manifestar. No el de justificarte, sino el de caminar en paz. Has sido restaurado en lo invisible, y pronto lo visible se alineará con esa verdad. Porque cuando el cielo termina una obra, nada en la tierra puede impedir su manifestación. Círculo completo.
Propósito cumplido. Este es un mensaje de Dios. No lo estás imaginando. Has sido llamado. La guerra es real. Tu luz es necesaria. Mantente firme, elegido. El cielo ya te coronó en secreto, y lo que viene será la evidencia pública de tu restauración. Si esto tocó tu alma, comenta 77. Porque tú lo sabes, has sido llamado. Conclusión, te perdiste a un elegido, pero Dios no perdió su plan. Hay verdades que solo el tiempo revela, y una de ellas es esta: nadie pierde a un elegido y sigue igual. Esa persona pudo haberse alejado por orgullo, pudo haber ignorado el valor de tu presencia, pero Dios nunca perdió el control del plan. Lo que parecía un final fue en realidad el punto exacto donde el propósito empezó a manifestarse. Y si estás escuchando estas palabras ahora, es porque este mensaje de Dios está llegando a ti en el momento perfecto. No lo dudes, estás entrando en una nueva temporada de restauración, claridad y poder espiritual. El cielo te vio en silencio, te vio amar con pureza, perdonar sin recibir disculpas, creer cuando otros dudaban de ti. Y aunque el mundo no lo reconoció, Dios sí lo hizo. Él vio tus lágrimas como semillas de fe, vio tu fidelidad como una ofrenda, vio tu entrega como una prueba de tu llamado divino. Por eso el Señor dice hoy: no perdiste, fuiste preservado. Porque lo que fue removido para protegerte. Lo que no se alineó fue apartado para abrirte el camino hacia tu verdadera alineación divina. Esa persona siente el peso de tu ausencia, pero ya no es tu carga sanar lo que su orgullo rompió. Dios mismo está tratando con su corazón, revelándole lo que ignoró cuando te tenía cerca. Pero tú, elegido, ya no estás en el mismo lugar. Has sido transformado. El fuego no te destruyó, te refinó. Las lágrimas no te debilitaron, te purificaron. La soledad no te hundió, te llevó a una intimidad más profunda con Dios. Hoy caminas en una luz que no depende de validación humana, sino de tu conexión con lo divino. Dios revela que todo lo que fue oculto, ahora se ilumina. Los motivos, las verdades, las intenciones, todo lo que estaba en tinieblas será expuesto a la claridad de su propósito. Y cuando eso ocurra entenderás por qué tu camino debía separarse. Porque no todo lo bueno era santo, y no todo lo que amabas era bendición. Lo que parecía un castigo fue una estrategia celestial. Lo que te rompió, te moldeó. Lo que se fue, abrió espacio para lo que viene. Los elegidos nunca pierden, solo avanzan hacia su siguiente asignación. Su historia no termina en la herida, sino en la gloria. Y esa gloria no es arrogancia ni venganza, sino redención. Porque Dios no te restauró para probar algo a los demás, sino para mostrar su fidelidad a través de ti. Cada parte de tu historia, la pérdida, la confusión, la espera, fue escrita con precisión divina. Y ahora esa historia se convierte en testimonio. No dejes que el pasado te robe la visión. No vivas recordando lo que no pudo ser, porque lo que Dios tiene preparado supera lo que imaginaste. La alineación divina te está reposicionando en lugares de honra. Estás siendo elevado en lo espiritual y en lo visible. Ya no necesitas buscar lo que fue, porque lo que será está en camino. Lo tuyo no se pierde. Lo tuyo regresa multiplicado, purificado y guiado por la voluntad de Dios. Escucha bien, no eras demasiado, solo eras luz en un entorno que aún no estaba listo para verla. No amaste de más, amaste con la medida exacta del corazón de Dios. Y aunque te rechazaron, ese rechazo fue la señal de que eras distinto. El mundo no entiende a los elegidos, pero el cielo los respalda. Por eso cada vez que pensaste que todo se estaba desmoronando, en realidad se estaba alineando. El caos era solo el preludio del orden divino. Ahora caminas con un nuevo fuego, no el fuego del dolor, sino el fuego de la fe probada. Ya no eres quien necesitaba explicación, eres quien camina con revelación. Ya no esperas que alguien te vea, porque sabes que Dios te escogió. Y cuando Él escoge, lo hace con propósito eterno. Nadie puede cerrar las puertas que el cielo abre para un elegido. Nadie puede alterar lo que fue decretado sobre tu destino. Este es un momento sagrado. No es casualidad que estés oyendo estas palabras ahora.
Es la confirmación de que tu temporada de restauración ha comenzado. Dios está cumpliendo promesas que habías olvidado. Está devolviendo lo que fue robado. Está soplando vida sobre lo que parecía muerto. La alineación divina ya está en marcha, y pronto verás cómo todo lo que te dolió cobra sentido. Dios revela que incluso lo que perdiste sirvió para fortalecerte, porque no se trata de volver atrás, sino de avanzar con una fe más madura, más consciente, más firme. Tu alma ha sido afinada, tu espíritu purificado, y tu corazón vuelto a su centro. Ya no buscas reconocimiento, buscas propósito. Ya no persigues amor, atraes amor verdadero. Ya no preguntas por qué, ahora declaras para qué. Así obra Dios con sus elegidos. Los rompe solo para que brillen con más fuerza. Los separa solo para enviarlos más alto. Los prueba solo para confiarlos con más responsabilidad espiritual. Y tú, que creíste que todo había terminado, estás a punto de ver el fruto de tu proceso. No temas, no dudes. Lo que viene será mayor que lo que se fue. Recuerda, te perdiste a alguien que no supo ver tu valor, pero Dios no perdió su plan. Lo que Él ha decretado sobre ti sigue intacto. El propósito sigue vivo. Tu llamado divino sigue avanzando. Y aunque otros no comprendan tu camino, tú sabes que cada paso ha sido guiado desde el cielo. Este es un mensaje de Dios. No lo estás imaginando. Has sido llamado. La guerra fue real, pero la victoria también lo es. Tu luz es necesaria. Tu historia es sagrada. Y tu misión apenas comienza. Si esto tocó tu alma, comenta 7T77. Porque tú lo sabes. Has sido llamado.